¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Mis apreciados amigos, es un gozo de veras estudiar la palabra de Dios y seguir paso a paso comprendiendo lo que Dios dejó para nuestra bendición, para que podamos heredar la vida eterna. Vivimos en momentos tumultuosos de este mundo. La tierra se estremece de un lado al otro, las pestes y las enfermedades, las guerras. Es un momento difícil de este mundo. Pero hoy vamos a estudiar un tema que es realmente grande, es la profecía que va guiándonos en el mensaje del segundo ángel, como dice allí, el fin de la moderna Babilonia. Y llegaremos después al tercero en el próximo sábado, Dios mediante, de manera que tenemos que atender mucho para poder entender esto y comprender lo que sigue después. Que Dios nos acompañe, Dios nos bendiga y podamos juntos ahora comprender las verdades eternas que Dios dejó para nuestra salvación. La palabra de Dios es la única que puede alumbrar en un mundo de tinieblas, un mundo oscuro como en el cual nos toca vivir. Pero gracias a Dios, Él nos dejó su palabra para que podamos entender, comprender el tiempo en que vivimos y podamos salvarnos a pesar de las tinieblas que reinan sobre este mundo. Ahora, el segundo mensaje angélico. Es un mensaje realmente impresionante que tiene dos etapas por la forma en que se dio y el ángel de Dios vio que era necesario de esta manera. Pero repasemos el mensaje del primer ángel en primera instancia, así que podamos entender mejor lo otro y haciendo un breve repaso. Allí en Apocalipsis 14, versos 6 y 7 leemos: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya vimos cómo realmente este mensaje nos lleva hasta los portales de la eternidad. En ese día muy particular de la gran expiación en el santuario celestial donde Jesús está intercediendo por nosotros, por eso a la hora de su juicio ha llegado, y después se adorada aquel que hizo el cielo y la tierra, hablaba acerca del segundo mandamiento de forma especial y particular, a fin de que comprendamos, entendamos y seamos fieles, porque el mundo va a guerrear, es una guerra entre Cristo y Satanás, es el gran conflicto entre el bien y el mal. Hoy habrá palabras un poco cambiadas, o mejor dicho, aparece la bestia, aparecen cosas semejantes, pero no es, amigos, yo quiero que entendamos bien, no es algo peyorativo, sino que es algo para que Dios escribió, porque el Apocalipsis fue escrito en momentos muy dramáticos de esta historia. ¿Se acuerdan que allí en Patmos, estando San Juan prisionero, el mensaje vino de Dios directamente, para que tú y yo nos preparemos para el encuentro con nuestro amado Salvador? Esta profecía es bueno que le hagamos simplemente un vistazo. En Daniel 8:4 dice: Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es precisamente en este momento, allí están los puntitos, ¿verdad? Los 2300 años, el tiempo más solemne, que comienza en el 457 a.C. y termina en 1844. Y cuán grande es poder entender que Dios dejó todo para nuestra salvación. Allí en el 457, después Cristo ya había anunciado, pasó el tiempo indicado para el pueblo de Dios. Las murallas fueron reconstruidas y el templo también, para que el templo en el cual Cristo mismo vendría en los días que Él apareció en esta tierra para nuestra salvación. Pasó el tiempo indicado, como indica ya en el año 27, Cristo fue bautizado en las aguas del Jordán, murió a la mitad de esa última semana profética, o 7 años,
como decía la palabra de Dios, y en el año 34 termina el tiempo de gracia para el pueblo de Israel, que desgraciadamente no quiso creer las cosas del cielo, no quiso hacer la voluntad de Dios. Pero ahora tenemos un abogado que pasó a los cielos, salió de la tumba, estuvo 40 días con sus discípulos y de allí ascendió a los cielos para interceder durante 1810 años, como allí vemos, ¿verdad?, hasta cuando él pasaría ahora al lugar santísimo del templo celestial en 1844, tal cual decía la palabra de Dios. Ahora bien, el lugar santísimo, acuérdense que todo lo otro era pequeño comparado con la intercesión de Jesús en el lugar santísimo. Era un día de expiación muy particular. No hace falta que yo recalque, ya sabemos todos los símbolos. El que realmente no estuviese en condiciones, el que no afligiere su alma, dice la Biblia, será cortado del pueblo. Y eso debemos recordarlo nosotros vívidamente, constantemente. El juicio antes de su segunda venida. Porque este es un tema que a veces olvidamos, y aún como hijos de Dios, en la hora postrera podemos olvidarlo, no entender cómo deberíamos, ni prepararnos también como deberíamos. Ahora veamos el mensaje del segundo ángel, y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es corto lo que allí dice, pero de profundo significado. Dice allí otro ángel, siguió el segundo ángel, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber ¿de qué? A todas las naciones, o sea, el mensaje es dado a todo el mundo, como también el primero, ¿verdad? Y aquí dice: ha hecho beber del vino de furor de su fornicación. La antigua Babilonia fue lo que hizo también el imperio babilónico, que hoy vamos a recordarlo simplemente. Fue lo que pasó, a pesar de que hubo hombres y mujeres que se convirtieron, porque el profeta Daniel vivió esos días allí, el pueblo de Dios estuvo allí en el cautiverio. Leamos a continuación el siguiente párrafo. Directa referencia a los pecados de la antigua Babilonia que se introdujeron a lo largo de la historia y la apostasía del cristianismo los absorbió. Bueno, eso fue lo que pasó. El pecado pasó. Y es que el conflicto fue siempre así. Pasó por los imperios mundiales hasta el día cuando Cristo regrese. Ya vamos a leer acerca de estas cosas, las consecuencias hasta el día de hoy frente al fin de la historia humana. Bueno, leemos acerca de esas consecuencias. Vamos a leer, Alicia, allí un poquitito. En el 309 ocurre ¿qué? Conversión de Constantino. Constantino, siendo un pagano, dice convertirse al cristianismo por conveniencias personales. En el 310 ya había peticiones a los muertos, o sea que el cristianismo comienza en la tremenda apostasía que estudiamos en el tercer sello. Desgraciadamente entró en ese drama, ese caballo negro, ¿se acuerdan? Y evidentemente el paganismo comenzó a mezclarse con el cristianismo y siempre hubo un remanente. Dios tuvo un pueblo maravilloso, como lo tiene hoy, y lo tendrá con todos aquellos que de veras aman a Jesús y quieren estar en su reino. En el 313 es dado el edicto de Milán, un edicto que daba libertad de conciencia. Primero habían ocurrido persecuciones, primero de los judíos hacia los cristianos, después el imperio romano persiguió a los cristianos. Y es notable que Satanás se dio cuenta que no podía hacer nada, porque no pudo vencer a ese remanente. Entonces cambia la estrategia y, como ya conocemos, ese edicto de Milán daba libertad de culto. Cada uno podía servir a Dios como quería, inclusive puestos de influencia a aquellos que eran cristianos y demás, y surge allí en el 321. ¿Qué dice Alicia allí? Cambio del día de reposo. ¿Nos acordamos? El cuarto mandamiento de la ley de Dios fue cambiado. El santo día de reposo, que es el santo sábado y nos habla del creador del universo, fue cambiado simplemente por supuesto, por el domingo, que es el primer día de la semana. Bueno, continuamos en el 325. Unión de Iglesia y Estado. Concilio de Nicea. La iglesia se paganizó totalmente y se comercializó, entró el comercio en forma muy particular en ese concilio de Nicea, como allí vemos, ¿verdad?, en el 325 la era cristiana. Luego continuamos en el 300,
75. Culto a las imágenes y milagros. Parece mentira que había caído de semejante manera la iglesia de Jesús. Nunca olvidemos que hubo un remanente que fue fiel, pero la maldad se extendió, o sea, dentro del cristianismo el paganismo penetró de tal manera que ya estaban las imágenes y los milagros, la falsa adoración, como también estudiábamos en el mensaje anterior. Por eso el primer y segundo mandamiento hablan claramente acerca de estas cosas. En el 476 de la era cristiana, Fin del Imperio Romano. cae el Imperio Romano y por supuesto entonces, ¿cómo? Hay tres poderes que habrían de caer y darían lugar realmente a cambios muy grandes en la historia. En el 476 de la era cristiana caen los érulos, que eran realmente, si recordamos rápido, había 10 tribus, de acuerdo a la profecía de Daniel, que habrían de venir y Roma tendría que luchar contra esos poderes, pero Roma seguiría fragmentando más y más. Ese imperio que duró 644 años habría de caer, sería el último imperio mundial, y luego entonces las cosas cambiarían grandemente. En el 534 de Cristo caen los valdenses, el segundo poder, y el tercero, que ya vamos a entender un poco más hoy. En el 538 de Cristo caen los ostrogodos, y entonces es dado el edicto de Justiniano. La persecución comienza. La tremenda persecución en el predominio del obispado de Roma, o sea, el papado, allí se da en esa persecución que ahora una doctrina que fue la que llenó de dinero ese poder, mayormente la doctrina del purgatorio. Entregaban todo lo que tenían para poder sacar de esa falsa, por supuesto, falsa y totalmente falsa enseñanza de que los seres amados estaban sufriendo porque eran herejes o por esto o por lo otro, y los mártires comenzaron a aumentar en gran manera. Ahora, terrible persecución. La Biblia anunciaba acerca de estas cosas. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 14 y 6 dice lo siguiente. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, esto está indicando tiempo sin la mitad de un tiempo es igual a 1260 años. Pero ya vamos a leer en el siguiente pasaje, leamos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Días proféticos. Cada día profético, como ya nos acordamos, equivalía a un año literal nuestro. Y viene la gran persecución de los 1260 años, donde muchos murieron, ¿verdad? Siendo fieles. La edad oscura de esta tierra. El oscurantismo espiritual sobre todas las cosas lo rodeó todo. Y no solamente el oscurantismo espiritual, sino que es que cuando no andamos en armonía con la voluntad de Dios, ¿qué pasa? ¿Podemos seguir bien así? No, por supuesto. Trae oscuridad en todas las áreas. Por eso lo llama la edad oscura de la tierra. 538 al 1798, los 1260 años, alrededor de 50 millones de personas dieron su vida por Jesús. Murieron en la matanza y la desgracia de esos días. Pero saben, ese poder duraría hasta el fin. El apóstol Pablo recalca eso claramente. En realidad él se hace referencia a Daniel capítulo 7, pero que leeremos ahora en 2 Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8. Él le dice a los hermanos de Tesalonicenses lo siguiente. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Bueno, el apóstol Pablo aquí está hablándonos en forma muy clara y dice, miren, le habla a sus hermanos en la fe, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Fue en el siglo I que él estaba diciendo eso. El versículo 8 agrega. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ustedes notaron que el pasaje es grande, porque dice que ya en el siglo I, y allí veremos en la pantalla, lo hemos puesto,
él enseña a los hermanos de los tesalonicenses, o de Tesalónica mejor dicho. ¿Por qué les enseña? Les dice, ellos esperaban con ansias que ya Jesús viniese. Pero Cristo había dejado claras instrucciones, dio grandes visiones. El apóstol Pablo, inspirado por el cielo, inspirado por Dios, da algo muy, muy grande allí, ¿verdad? Y dice que mientras el imperio romano no fuese sacado del medio, usando el término que dice el texto bíblico, ¿qué pasaría? En realidad no podía surgir ese poder perseguidor, ese falso cristianismo que había de perseguir a sus hermanos. Y eso ocurrió, ¿verdad? Ahora, Cristo había hablado de una tremenda lucha, ese gran conflicto, y allí en Génesis 3:15 leemos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De manera que el conflicto era enorme. Ya Jesús le dijo a Eva, y le dijo a nuestros padres, en los portales del Edén, yo voy a morir por ustedes, voy a pagar la deuda eterna, pero el conflicto, yo me imagino cómo quedó Adán y Eva al recibir. Les dijo, es largo. Ellos no entendían cuán largo iba a ser, porque el mundo era diferente. Pero, sin embargo, Él les menciona con nitidez lo que sería el sufrimiento de esta tierra y cómo Satanás lucharía para perseguir a la iglesia de Jesús, a la iglesia pura, de la cual veíamos. Por eso decía que fue hasta el desierto, porque Dios preparó un lugar, fue un lugar totalmente desértico de la tierra, de lo contrario hubiese desaparecido el pueblo de Dios. Pero Dios es admirable y nos ama mucho. El título que leemos dice así. Juan ve a la mujer apóstata y el ángel le da más detalles hasta el fin de la historia humana. El ángel de Apocalipsis 17, como vamos a ver, que está justo antes de hoy, tiene que ver con, por supuesto, las plagas últimas que habrán de caer en la tierra. Y uno de esos ángeles que aparece descrito en Apocalipsis 16, yo lo digo así rápido para que ya vamos a entender, él se acerca para explicarle a Juan, porque Juan estaba admirado, observando cómo este mundo iba a terminar en forma tan catastrófica. Pero Dios nunca nos dejó en tinieblas. Esa es la grandeza de nuestro Padre Celestial. No es que Dios se apartó del hombre, sino que nosotros nos apartamos de Dios. Él es nuestro compañero en la gran batalla. Él es nuestro guía en la gran batalla. Y ojalá que siempre seamos fieles, asidos de la firme palabra de Dios. Apocalipsis 17, 1 al 3 dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora aquí se llama la gran ramera. A esa, una mujer pura habla del pueblo de Dios, pero se habría de convertir en una gran ramera, la mayoría del cristianismo, porque habría de apostatar simplemente de la fe. Es lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Estaba sentada sobre muchas aguas. Leamos el versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí vienen ese asunto de las 7 cabezas y los 10 cuernos, que ya vamos a verlos enseguida. Pero con admiración observa el apóstol Juan semejante escena. Ve el desierto, él había visto en el desierto una iglesia perseguida. Pero por otro lado, ahora ve cuál sería la que habría de perseguir. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Se acuerdan? Vayamos a los portales del Edén. Caín, ese hombre de pecado, como lo llama la palabra de Dios, mató a su hermano Abel, quien fue fiel a Dios y fue el mártir de la fe, el primero que murió en este mundo de esa manera por ser fiel al Todopoderoso. No puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. Siempre recordemos esto, mis amigos. No, este mundo no está en armonía con la palabra de Dios. O somos fieles a Dios o negamos la fidelidad, y por supuesto si negamos esa fidelidad nos vamos a perder para siempre, ya que el gran plan de salvación es lo máximo que la divinidad pudo hacer. Cristo mismo murió para rescatarnos de la transgresión y del pecado.
aclaración de esos símbolos que aparecen allí. Vamos a ver un poquito más la aclaración de los símbolos. El mar, ¿a qué simboliza? Leamos allí Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso el mensaje de estos ángeles debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos acordamos de esto, ¿verdad? Acá está bien claro. Dice con toda nitidez que la gran ramera se sienta sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, o sea, es lo que abundaría y llevaría a la oscuridad espiritual acerca de Jesús. Es el poder opositor a Dios que Satanás le daría el trono, el mayor poder para luchar contra el evangelio eterno que tiene que ver con la vida eterna de todo ser humano. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, vamos a repetir un pasaje para entender mejor. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Durante esos años de tremenda persecución. Ahora vemos que el pueblo de Dios sería guardado en el desierto, pero por supuesto que el mal de la gran ramera llegaría después. Eso vamos a entenderlo mejor en el siguiente tema, cuando veamos el tema del tercer ángel, que es un tema maravilloso y que el pueblo de Dios debe predicar en esta hora del fin. Alusión al pueblo de Dios perseguido, simplemente, donde estaba en el desierto. Pero los males de la gran ramera pronto llegaron allí también. Ese no es el tema de hoy. Leamos ahora cómo sigue mostrándole el ángel a Juan los eventos. Y dice así en Apocalipsis 17. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dios es claro, y le dice la inmundicia de su fornicación. Y tiene esa mujer un cáliz de oro en la mano. ¿Por qué? Estaba adornada, dice, púrpura y escarlata. Hubo un ángel que cayó en los cielos, que fue Lucifer, que estaba hermosamente vestido, como ya conocemos. Eso lo recalca la palabra de Dios, ya lo estudiamos. Pero ahora esta mujer que tomaría hasta en los poderes que le pertenecen a Dios, la mujer ramera, habría de tener hasta un cáliz. Jesús, ¿se acuerdan?, levantó esa copa allí en la última cena con sus discípulos antes de ir al Getsemaní. Él levanta esa copa que era de jugo de la vid, como dice la palabra de Dios. Y él dice, esta es mi sangre que por vosotros va a ser derramada. Pero esta mujer habría de transgredir todas las cosas de Dios. También esto sería transgredido y sobre todo los mandamientos de Dios, el evangelio eterno, sería tergiversado. Con el nombre de Cristo habrían de hacerse cosas horrendas simplemente. El versículo que le sigue dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Me detengo un instante aquí, apreciado amigo, para que pensemos en gran forma y en gran manera por qué hay tanta maldad y por qué inclusive el hombre perdió la noción del cristianismo. Acá dice Babilonia, o sea, la gran ramera la llama Babilonia, la Babilonia espiritual simplemente. Y claro, es la madre de las demás rameras, porque de allí surgieron todas las iglesias que no están en armonía con la palabra de Dios, con el escrito está, con los mandamientos de Dios. Por eso es madre, tiene muchas hijas. ¿Cuáles son hijas? Todo aquel que de una forma o de la otra, aunque marche con la Biblia del brazo, no, ¿qué pasa? No hace la voluntad de Dios, aunque predique usando algunos pasajes de la palabra de Dios. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque en ellas tenéis la vida eterna. No hay otra fuente de verdad. Ahora bien, continúe diciendo el verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan queda asombrado con gran asombro. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Juan se conocía muy bien que habían existido 4 imperios universales y después Roma habría de fragmentarse.
Él ve que los pecados de Babilonia, que Israel o sea, la inmensidad del pueblo de Dios había tenido que soportar en el cautiverio, simplemente ahora estaban en el tiempo del fin. La lucha directa contra el cielo, la lucha directa contra Dios. Pero más la ve ahora como dice, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O sea, la matanza de la cual recién hablábamos por 1260 años, habría de producirse en forma atroz. Yo imagino este fiel siervo de Dios, viendo eso en visión, se estremecía al ver el drama que le tocaría pasar al pueblo de Dios, mientras Jesús estuviese en el lugar santo del templo celestial. Las cosas no serían fáciles. Es que no hay amistad entre Cristo y Satanás. No hay amistad en nuestro Rey de Gloria con el pecado, que es el príncipe del mal que se rebeló voluntariamente. Por eso tenemos la figura allí. La mujer, la Babilonia espiritual, la gran ramera, sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y qué tiene en la mano? Tiene un cáliz con la inmundicia de su fornicación, la fornicación espiritual de la cual estamos viendo hoy, ¿verdad? Lo que San Juan ve en visión ahora. En Apocalipsis 13, 1 y 2 es necesario que lo leamos para que podamos entender mejor lo que viene. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Allí recalca Juan, ve surgir del mar de los pueblos, muchedumbres y naciones. Y ve surgir esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahí agrega, ¿no es cierto?, que llegará un momento cuando ese poder va a reinar. Ahora sí que se torna interesante el tema que sigo, me refiero al mensaje del tercer ángel. No es el tema de hoy, por supuesto. Hoy estamos en el segundo ángel. Acá dice que tenía un nombre blasfemo, porque no hay blasfemia más grande que tomar el lugar de Dios para enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Se prohibió la lectura de la palabra de Dios durante ese periodo y se enseñó al pueblo doctrinas humanas, doctrinas satánicas que nada tenían que ver con la palabra de Dios, apartados completamente de las cosas eternas. Ahora el versículo 2 agrega: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A ver si podemos entender esto. Aquí aparecen algunas bestias, y esas bestias, ya vamos a ver enseguidita, tienen que ver con la visión que Daniel tuvo, en primer lugar. Indican reinos temporales. Vamos allá. Ahí tenemos Daniel capítulo 2 y 7, que son dos visiones de Daniel paralelas. Eso es lo que tenemos que recordar. Por un lado, la cabeza de oro representaba a Babilonia, y el león que allí aparece, vamos a poner, ¿no es cierto?, ahora quién representaba a Babilonia. Me refiero al imperio neobabilónico. Los 4 metales que allí vemos representan a 4 imperios. Tenemos que leer Daniel 2 y Daniel 7, pero no podemos hacerlo ahora. Leámoslo en nuestro hogar, porque es hermoso ver esto cuando entendemos esto. Bueno, continúa diciendo así esta profecía. Después se levantaría Medo-Persia, representado por la plata. Daniel lo ve en visión, y también ahora aparece otro animal, el oso. Y así seguimos. Grecia, representada por un leopardo que volaba sobre la tierra, tenía alas, y en el caso de la estatua era un imperio de bronce. Aparece el imperio de hierro, que representa a Roma, y la bestia espantosa y terrible que tenía 7 cuernos con diademas, y que ya vimos, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra de Dios. 10, dice 10. Es increíble cómo estaba indicado. La estatua tenía 10 dedos. No podemos entrar en detalles de esto, pero si estudiamos el capítulo 2 de Daniel vamos a entender. Porque cayeron sobre las 10. Roma cayó presionado por las tribus nómades que vinieron ¿de dónde? Del norte de Europa, y fueron cayendo más los francos, los alamanes, los burgundios, etc. Bueno, de los cuales descendemos muchos de nosotros. Y así se fragmentó el imperio romano.
allí en el 476 de la era cristiana. Bien, ahora la visión decía que en realidad esa bestia tenía ¿qué? Era como un leopardo, dice, pero vamos a leer allí Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 de nuevo, leamos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio a esa bestia su trono y grande autoridad? El dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. De manera que es un poder en el cual Satanás actúa en forma directa. Es la lucha, ¿cómo puedo expresarlo? La lucha agónica de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pero ese poder vendría de allí. Y por eso dice, la compara ahora y aparece de esta manera. San Juan ve y recalca, porque las filosofías de Grecia penetraron rápidamente en el cristianismo, la inmortalidad del alma y otras cosas similares a estas, y por supuesto el cristianismo la absorbe. Por eso dice que era como, ve hacia atrás, que la bestia tenía como, dice, era parecida que como un leopardo, y también era como, continúa diciendo, que era como Medo-Persia, ¿verdad?, al hablar del oso, y también como Babilonia. Hace alusión directamente y va hacia atrás ahora, para que veamos y que no nos engañemos, que el mal iría de nación en nación hasta el fin de la tierra. Nosotros con nuestras fuerzas no podremos terminar con el pecado. Jesús nos llama en forma individual para que hagamos las cosas de Dios, mientras la gracia de Dios dura. Gracias a la sangre expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo podemos estar estudiando hoy, comprendiendo las maravillas del Eterno, las cosas que Dios dio. Es algo grande para que tú y yo no seamos confundidos con las doctrinas que no tienen que ver con la eternidad, sino que son doctrinas de muerte y de muerte eterna, las doctrinas del príncipe del mal, tal cual dice la palabra de Dios. Ahora bien, Daniel ve en visión las bestias y los reinos del mundo. Bueno, leamos allí, Alicia, en Daniel capítulo 7. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Bueno, esa es Roma en la visión. Es la cuarta bestia que veíamos recién. Claro, Daniel ve esto. La cuarta bestia dice clarito, allí será un cuarto reino en la tierra. ¿Y cómo sería diferente de los otros? Porque tendría un poder atroz, habría de pisotear, habría de arrasar con todo. Y efectivamente, Cristo murió bajo el Imperio Romano. No solamente esto, muchos miles y millones murieron bajo ese imperio. Despedazaba lo que les sobraba. Estaba indicando eso, en la guerra habría de triunfar. Por eso es el imperio que más duró, 644 años, recordemos. En la era, ¿verdad?, ya se inicia en el 168 a.C. y va hasta el 476 de la era cristiana. Continúa diciendo lo siguiente. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, ahora le va indicando el ángel que en forma especial le explica a Juan y a nosotros hoy. Porque fue dado sobre todo para la hora del fin. Es el mensaje que tenemos que predicar en la última hora de la historia. Dios no va a dejar engañada a la tierra, y los sinceros escucharán la voz de Dios. Nosotros debemos preocuparnos en gran manera para que los gobernantes de este mundo y todos conozcamos la verdad eterna. Por lo tanto, dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de Roma, se levantaría ¿quién? Se levantaría ese poder. A 3 reyes habría de derribar y se pondría en su lugar. O sea que de los 3 poderes de allí, de los 10 poderes que tenía en la cual se dividió Roma, 3 tendrían que caer. Y entonces surgiría el obispado de Roma. Surgiría de Roma. Por eso hoy sabemos que es el obispado de Roma, Iglesia Apostólica Romana. La historia lo dice, es claro, es rotundo. Hermano mío, no tomemos esto en forma mal, demos gracias a Dios. Porque Dios es tan claro al hablarnos
para que entendamos lo que es el pecado. El versículo 25 habla de la obra que haría ese poder durante los 1260 años y después hasta el fin de la historia también. Leamos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí el texto abarca una enormidad. Explica el vino de la fornicación de esa Babilonia. ¿Por qué? Porque dice que hablará palabras contra el Altísimo, blasfemias contra Dios. Y entre esas blasfemias habría de cambiar los mandamientos de Dios, igual que Satanás hizo en los cielos. Habría más que esto, todavía dice allí la palabra de Dios, pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Yo no entro en detalles porque si no tendríamos que estar aquí mucho tiempo y no tenemos para hacerlo, ¿verdad? Y serán entregados en su mano hasta tiempos, en medio de un tiempo, ya sabemos que eso es 1260 años. Días proféticos, años literales, que duró la persecución de la cual hablábamos recién. Allí aparece ese cuerno pequeño que abre la profecía de Daniel. El cuerno pequeño tendría una obra muy especial y particular. Vamos a ver, principal obra del cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que viviría después de Cristo, surgiría de la apostasía del cristianismo. Tenía que desaparecer el imperio romano, como decía el profeta, como recalcaba el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que recién leíamos el texto. Entonces, ahora habría de surgir ese misterio de iniquidad, que duró desde el 538 de la era cristiana hasta el 1798 de Jesús. Ahora leamos, palabras contra el Altísimo. Tenía una boca que hablaba las blasfemias contra Dios, que solamente Satanás podía colocar en sus labios. En el nombre de Cristo hablaría esas palabras contra Dios. Ser igual a Dios era su ambición. El tema de la inmortalidad del alma, que los muertos andan de acá para allá, o sea, el alma, mejor dicho, después de la muerte, es un tema que no hemos estudiado del todo, pero ya lo vamos a repasar para que podamos entenderlo profundamente lo que significa eso. Porque la Biblia dice claramente que el hombre que pecare morirá. Mas Satanás dijo lo contrario, se lo dijo ya en el jardín del Edén. Eva le habla claramente a Lucifer y le dice, ¿sabes? El día que comamos de ese árbol vamos a morir. Satanás dice, no es cierto eso no es verdad. ¿No ves que yo estoy, y la serpiente le dice, ¿no ves que yo estoy comiendo el fruto prohibido y no muero? La serpiente estaba hablando, aparentemente. Satanás estaba haciendo un falso milagro, que imperarían también en ese cristianismo moderno, que harían las imágenes falsos milagros que no provienen de Dios para guerrear contra la palabra de Dios. Pero aquí me detengo mucho, ¿por qué? Nosotros tenemos que hacer caso a un milagro que ocurre o al escrito está de la palabra de Dios. Al escrito está. Jesús nos enseñó eso. En todas sus tentaciones en este mundo, escrito está. Esa era la fuerza del autor de la vida cuando tomó nuestro lugar para morir allí en el Gólgota, como ya estudiamos. Y el falso día de reposo habría de transgredir el día de Roma, que era el dios mayor, el dios Sol, por supuesto. Entonces simplemente ahora sería cambiado por ese poder, con argumentos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Que el sábado cambiado por el domingo. Y eso tiene que ver con la hora actual. Por eso pensemos mucho. La profecía está llegando a su máximo cumplimiento y se va a cumplir en el nuevo orden mundial. Guerra entre Ucrania y Rusia y los poderes. En realidad es Estados Unidos que está en el medio, está Europa, está todo ensangrentado en este momento. Está indicándonos que repentinamente va a entrar un poder en este mundo. Eso lo vamos a ver enseguidita. Dice allí, cambiará los tiempos y la ley. Aún se rebelaría contra la profecía. Habría de rebelarse contra Dios. Habría de cambiar los mandamientos de Dios. Y allí entonces vemos, ¿qué dice la frase? Persecución por tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, quedó claro. Entonces, ese es el poder opositor a Dios. Con el nombre de Cristo enseñaría las doctrinas del paganismo. Eso es todo. El diablo se las ingenió para luchar contra Dios, luchar contra el cielo. Ahora, la bestia o cuerno pequeño, que es lo mismo que estamos estudiando hoy en la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje que dice lo siguiente.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Qué notable lo que aparece aquí. Allí dice, vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? De muerte. Y allí estamos viendo, simplemente con una flechita para que podamos entender. O sea que esos que aparece allá, vamos a entender mejor enseguidita. La bestia que es realmente el Vaticano habría de recibir un golpe mortal, pero habría de sanarse de ese golpe mortal. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Y la tierra habría de admirarse realmente de sanamiento aparentemente milagroso. La historia comprobó esto, es muy claro. Por eso, herida mortal fue sanada. Pongamos nuestros pies en la profecía, en la palabra de Dios. No existe otro poder que haya sido arruinado y destruido casi hasta el polvo, como diríamos, para que no exista más, pero surge de entre las cenizas y toma su trono nuevamente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dice la historia? En 1798 recibe la herida mortal cuando el general Berthiers, al mando de las tropas de Napoleón Bonaparte, le da el golpe mortal y lleva prisionero al Papa Pío VI, al cual muere en el cautiverio. Pero la Biblia decía que iban a nacer de nuevo, iba a surgir otra vez. Y eso se cumple. En 1929, el 11 de febrero, la herida comienza a sanarse. Es un proceso. Comienza un periodo de sanamiento de ese poder perseguidor. Ahora, yo sé que nos admiramos. La gran ramera, solamente el ángel enviado por el cielo, ¿verdad? Le explica ahora a San Juan, yo digo en visión, yo no sé cuánto él podía comprender de esto, pero él es trasladado hasta la hora nuestra y ve lo que realmente está ocurriendo sobre la faz de la tierra justo antes que Jesús regrese. Leamos el pasaje de Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Repasemos un instante, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo. Allí dice esto para la mente que tenga ¿qué? Sabiduría, no sabiduría humana, sino la sabiduría de la palabra de Dios. Aquellos que se afirmen en la palabra de Dios. Las 7 cabezas son 7 montes. Y conocemos la ciudad a la cual se le llama la ciudad de los 7 montes, que es Roma, justamente. De manera que es clarito. Dice, las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer, ¿verdad? Y más agrega después, claramente, en el versículo 10. ¿Y son 7 qué? 7 reyes o reinos. 7 reyes. Ahora aclara más, y el ángel va entrando. 5 de ellos han caído, dice. Y después habla, uno es. Pero ya eso vamos a verlo enseguida, ustedes porque vieron el texto ahí. 5 reinos han caído. Vamos a analizar los 5 reinos caídos en primera instancia. Babilonia terminó. Medo-Persia terminó también, el pasado, ¿verdad? Allí también termina Grecia. El tercer imperio que cae. El cuarto que habría de caer era Roma, y cayó Roma. Y entonces surge Roma papal, que dura 1260 años y es un reino terrible, perseguidor. Satanás pensó vencer realmente a la iglesia de Jesús en forma definitiva, desde el 538 a 1798. Pero no pudo hacer nada, no pudo terminar con el pueblo de Dios, porque Dios tiene un pueblo. Ahora dice que se levantaría luego otro más, que es el 7º, pero ese habría de ser perseguidor. Pero ya vamos a estudiar ahora con la palabra de Dios. Uno es, dice, o sea que Juan está mirando el tiempo nuestro, de la bestia cuando no persigue, eso es lo que tenemos que ver. Y después es necesario que venga otra vez la bestia perseguidora, que es la 7ª. Qué tremendo, ¿verdad? El 7º, esa misma bestia cambiaría de circunstancias. Habría de morir, habría de resucitar primero con paz, como trayendo paz a la tierra, y después habría de perseguir antes de la venida de Jesús. Bueno, repasamos ahora. Está la gran ramera, el 6º poder. Uno es Roma papal actual, gran ramera, no persigue en este momento. De manera que está clarito en la palabra de Dios, es el 6º, ¿verdad?
y como había 7, vamos a leer primero el texto allí de Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero, Bueno, vamos a quedar allí, en el pero. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, dice allí. Habla de 10 poderes, indicando en realidad los reinos totales de esta tierra, que se van a unir en la última gran persecución. ¿Qué dice luego Alicia? pero por una hora recibirán autoridad como reyes. O sea, un breve tiempo. Habrían de recibir autoridad juntamente con la bestia. Allí dice el texto que sigue, ¿verdad? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con ¿quién? Con la bestia. Y por supuesto allí entonces, ese es el séptimo. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Está claro? 7 cabezas, sí aparece, pero será ahora, ahí ya va al mensaje que tiene que ver con el tema que sigue. Fin del mensaje del tercer ángel. Hermanos en Cristo, esto debe ser predicado ahora, no cuando llegue el momento, porque entonces ya no sirve más para nada. Tenemos que predicar el mensaje de Dios mientras dura el tiempo. Fin del mensaje del tercer ángel. ¿Y cómo termina el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14:13? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es un texto dramático que está indicando el fin de la historia humana. El momento final, cuando se levante esa tremenda persecución, porque Satanás no se va a entregar sin una feroz lucha y luchar contra el pueblo de Dios, porque odia a Cristo, quiere luchar y terminar, quiere vencer en el gran conflicto. Está claro, pero dice que los fieles, aunque estén muertos, sus obras continúan con ellos. Jesús está resolviendo el problema en el santuario celestial. Todo el juicio tiene que ver con el santuario celestial, con el cual repasábamos hoy, por eso lo presentamos. Ahora, en la visión de Daniel, tienes que ver, Daniel y Apocalipsis van íntimamente relacionados. Leamos, Alicia, el texto de Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Bueno, aquí en Apocalipsis habla de lo que Daniel vio en visión. Ya vamos a ver enseguida esto. Y la bestia que era, dice, o sea, la bestia que era y no es, o sea, no persigue, es también el octavo, y es de entre los 7, y va a ¿qué? A perdición. Solamente la Biblia podemos entender, caen primero los érulos, luego caen los vándalos, y luego caen los ostrogodos, y ahí tenemos la caída del quinto, sexto y séptimo, y entonces surge el cuerno pequeño. Claro, surge el cuerno pequeño o la gran ramera, y Daniel le llama simplemente, ve ese cuerno pequeño que surge de Roma, que es el octavo entre 7. ¿Estamos entendiendo? El octavo entre 7 es igual que la gran ramera, en otras palabras. Leemos de nuevo el texto de Alicia, que está más chiquito allá arriba, para que quede grabado en nuestra mente. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Bueno, esa bestia que actualmente existe va a la perdición. Sus planes son planes satánicos, fundados sobre las logias y demás que son de Satanás. El mundo ignora estas cosas. Es necesario que el pueblo de Dios hable, y hable sin temor, con claridad, el mensaje de Dios para esta hora del fin. Ahora bien, leemos en Daniel capítulo 7, el verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, es la explicación, simplemente la leemos así claro desde el punto de vista de Daniel. Daniel ve esa bestia que estamos viendo, y que en Daniel, en Apocalipsis aparece, ¿verdad?, como octavo. Daniel la describe en la visión, de manera que es el cumplimiento. No nos confundamos con otros poderes y salgamos por acá, por allá. Vayamos siempre al origen. La profecía de Daniel 2 y de Daniel 7 comienzan en Babilonia y no en Egipto. Esto debe quedar claro
para que no nos confundamos con el lenguaje de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué más agrega el ángel y le explica a Juan? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es notable. Y la mujer que has visto, o sea, esa mujer ramera, es la gran ciudad, o sea, tendría un santuario aquí en la tierra. Jesús intercede ¿a dónde? En el santuario celestial. Pero ese poder que quiso ser igual a Dios y que tiene prerrogativas divinas, Satanás, guiado por Satanás, tendría un santuario aquí en la tierra. ¿Y a dónde? Y en Roma lo tendría. Así de clarito. Está la palabra de Dios. Bueno, ciudad del Vaticano. ¿Y dónde está la ciudad del Vaticano? Está entre las 7 montes o colinas, asentada sobre allí. Más claro, imposible. Pero el ángel de Dios va explicando, el que estudia la historia y ve el cumplimiento de la profecía, no tiene cómo engañarse acerca de las cosas de Dios. Último el llamado de Dios a salir de Babilonia. Y leamos allí lo que dice Apocalipsis 18 ahora. 1 y 2 leeremos en primer lugar. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Me gusta esto. ¿Por qué? Porque el mensaje del segundo ángel tiene 2 etapas. Y claro, es que esa bestia tendría un tiempo muy grande. Es la hora nuestra, la hora del fin. Después vi, dice allí, ¿qué vio? Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. El texto que leíamos hoy no decía eso. O sea, ahora ilumina la tierra, denunciando ese poder que tergiversó la verdad. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Estamos nosotros participando de esa luz celestial y dando a conocer a nuestros hermanos en este mundo? Hablo así en forma simbólica. Cada ser humano es de carne y hueso y creado por Dios. Tendremos solamente un fin, la eternidad o la muerte eterna. De manera que es serio el mensaje. La profecía va anunciando cómo realmente va a terminar el drama. Lo dice con toda claridad. No va a terminar con bombas nucleares, no va a terminar con vacunas, no va a terminar con estas cosas. Saquémonos, porque el que dice esas cosas no tiene ni noción de la palabra de Dios. Está claro, la profecía es categórica. El Señor lleva el timón de la embarcación y gracias a Cristo, mis hermanos en Jesús. Gracias, porque así llegaremos a la patria. A esa patria donde no habrá más dolor, ni tristezas, ni sufrimientos. Pero si de veras amamos como Cristo amó al mundo, que se entregó a sí mismo para morir por nuestras transgresiones, entonces vivamos ese amor, predicando el Evangelio que tiene que ser predicado en esta hora. El versículo 2 agrega: Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es increíble, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Y clamó con voz potente, agrega otra vez. ¿Cómo? ¿Qué clamó? Ha caído la gran Babilonia. Segundo mensaje angélico. Porque se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios. Las doctrinas son de demonios, son satánicas. Han apartado totalmente al mundo de la doctrina de Jesús. Han hecho separación. Por eso, mi hermano, yo hago una apelación a tu corazón en este día. Meditemos en las cosas de Dios profundamente. Compartamos los links con todos nuestros amigos, familiares y también con otros que todavía no conocen. Acá estamos haciendo esto porque hay un grupo de amigos pequeños que lleva adelante la proclamación del Evangelio eterno para este tiempo del fin, la hora en la cual nos toca vivir. Y sin temor debemos anunciar lo que resta de este conflicto hasta el día cuando las tumbas sean abiertas y Cristo vuelva en gloria y majestad para llevarnos al hogar eterno. Que Dios nos ayude. Último llamado del Señor a esta moderna Babilonia. Leamos, Alicia. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. De manera que es un poder que domina, pero dominará totalmente este mundo.
Apocalipsis 18 está fundado sobre eso. Ya lo entenderemos más en el tercer mensaje angélico. Los mercaderes de la tierra, los grandes del mundo, bebieron ¿de qué? De esa gran fornicación espiritual. Por lo tanto, esas fuerzas se encuentran perdidas. Por eso dice el texto número 5 lo siguiente. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En otras palabras, no es que Dios olvide este mundo, sino que el Señor tuvo que permitir que el pecado se desarrollase así como es, para que nosotros seamos salvos, que odiemos al pecado. Nunca más se va a levantar la Gran Babilonia, ni el pecado, ni nada de esto. Todo eso será destruido en el juicio final. Pero entre tanto, volvamos al Rey del Universo. Acerquémonos a nuestro amigo celestial. Acerquémonos a Jesús como nunca antes. Aferrémonos de sus promesas. Aferrémonos de todo lo que realmente Él tiene para darnos. Porque el pecado realmente está vencido. Él lo venció en la cruz del Calvario. Por eso, mensaje actual que debe predicar el pueblo de Dios. El Evangelio fue siempre el mismo, lo conocemos. Fue allá en días de Adán y Eva y fue también antes de Cristo y fue en el tiempo de Cristo, fue en el tiempo posterior del tiempo de la gran ramera y es hoy el mismo. Pero cada vez Dios dice, recalquen la palabra profética porque el tiempo ha llegado al fin. Ahora no es tiempo de andar con cuentos y a veces ocupar púlpitos simplemente con historietas. Es el tiempo de estudiar, de meditar, de orar fervientemente, de llorar si es necesario, por rogar al Señor por la unción del Espíritu de Dios. Ha llegado esa hora, 11. Por eso Jesús que nos ama, Él dice lo siguiente, también en Apocalipsis 18, leamos el verso 4 ahora. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Algunos han interpretado mal este pasaje. Cuando el texto dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes, no está hablando de los que ya conocemos la verdad, los que conocemos toda la verdad que está en la palabra de Dios, sin rechazar las doctrinas de Dios. Está hablando del fin que debe tener nuestra proclamación. Traer o salir de la Babilonia espiritual a aquellos que están en la fornicación espiritual para obedecer los mandamientos de Dios. Y quiero decirles que serán millones de millones, más que lo que hoy existen. En la lluvia tardía habrá de cumplirse esta promesa divina. Y eso está a las puertas. Y depende de la forma en que nosotros aceptemos la profecía y aceptemos el lenguaje del cielo y el lenguaje de Dios. ¿Qué haremos, mi apreciado amigo y hermano en Cristo? Haremos las obras de Dios, entre tanto el día dura, porque vendrá hora cuando ya será tarde para siempre. Vendrá hora cuando no habrá más tiempo de predicar. Cuando Cristo termine su intercesión, todo esto que se está cumpliendo en el mundo ahora, inclusive días pasados escuchaba al líder espiritual, ¿no es cierto?, de este poder, decir y hablar del nuevo orden mundial que necesita ese poder religioso espiritual y que habrá de traer paz a la tierra. Y Pablo el apóstol dice, y cuando dijere paz y seguridad, vendrá ¿cómo? Destrucción repentina. Ha llegado esa hora. ¿Por qué tener miedo de explicar el mensaje de Dios? Hay miles que dieron la vida por Jesús, millones que dieron su vida por Jesús. ¿Qué haremos nosotros entonces? Andaremos en los caminos del Señor. Nos aferraremos a la palabra profética. El trágico fin de la moderna Babilonia. Leamos Apocalipsis 18, 20 y 21. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. A veces pensamos que se tarda la justicia de Dios. ¿No les parece que a veces pasa eso? Hasta dudamos a veces, bueno, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? Cuidado con estos pensamientos. El gran conflicto que lleva 6.000 años, casi 6.000 años, ¿verdad? Es que es un tiempo que es necesario para todo el universo, para que el universo vea cuáles eran los planes de Satanás, cuál es el efecto del gobierno satánico. Desgraciadamente nuestra tierra se entregó a ellos y tuvo que cumplir aquí en la tierra, con el hombre. Pero Jesús no nos abandonó.
Él nos ama de tal forma que desde los tiempos eternos ya el Señor sabía que iba a pasar esto, pero nos creó para que tú y yo vivamos para siempre, comamos del árbol de la vida y podamos ser felices por una eternidad. Pronto será ese día. Quiero darte ánimo en el Señor. No decaigamos en la proclamación de este Evangelio bendito, porque bendito es el Evangelio del Señor. Claro, por eso dice allí, alegraos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia. El Señor es el que hará realmente justicia, no como los hombres hacen justicia, que es trapo de inmundicia, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Sino que realmente sería diferente. Y el versículo 21 agrega: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Es clara la promesa. Habla también de la forma en que va a caer Babilonia. No va a ser ahora cuando el Señor intervenga. Dice acá, y un ángel poderoso, veamos de nuevo, un ángel poderoso tomó una piedra como de una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será ¿qué? Será hallada. Es la promesa de tu Padre Celestial, la promesa de mi Padre Celestial. Amigo mío, hoy es el día de entregarnos a Jesús. Somos un pueblo glorioso gracias a Cristo. Por eso este cántico que lo tenemos como cántico del lema en este seminario de Apocalipsis, Él nos habla con claridad acerca de ello. Escuchémoslo nuevamente. Sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor, para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. El conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Esa es nuestra esperanza, nuestra gloriosa esperanza. Aferrémonos de ella, no tengamos temor aún frente a la muerte, porque el Señor habrá de abrir los sepulcros en el día final, y en eso podemos haber perdido un esposo, en esta vida podemos haber perdido a una esposa, podemos haber perdido una hija o un hijo, el cual nos trae dolor y tristeza.
Pero miremos más allá de las estrellas. Miremos al Creador del universo, de todo lo que existe. Y Él dice, hijo mío, en este caso Rubén, en el caso tuyo, tu nombre. No debes llorar con lágrimas incontenibles. Tú sabes que esto tiene que pasar. Más avisar con prontitud el mensaje, antes que sea demasiado tarde. Yo dejaré de interceder ya por el juicio investigador en el santuario celestial. Desde 1844 hasta ahora ya han pasado no pocos años. Pronto, muy pronto. Y las señales que están ocurriendo están indicando que Cristo va a terminar su intercesión. Y vendrá para buscarnos. Va a terminar con este mundo de angustia y dolor. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu verdad que recorrió los tiempos. Gracias por la profecía que alumbra a tu pueblo. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a andar en tus caminos. Que preguntemos cualquier cosa que no entendemos o que no hayamos captado. Y que así podamos entender las cosas del cielo y predicarla con prontitud. Señor, queremos amarte más que nunca en el día de hoy, para que pronto podamos verte venir en gloria y majestad en el reino de los cielos. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigo mío, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios nos dé las fuerzas para poder anunciar este mensaje de paz. Por supuesto, un mensaje de guerra, porque es así el Evangelio. Algunos dicen, bueno, pero hay una paz que sobrepuja todo entendimiento, de la cual Cristo, Él dijo, los que estéis cansados y trabajados, venid a mí que yo os haré descansar. Y ustedes dirán, ¿y cómo descansar? Sí, cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, descansamos en la justicia de Cristo, descansamos en la esperanza gloriosa de la resurrección, descansamos sabiendo que las promesas de Dios no pueden fracasar y que pronto llegaremos a ese hogar eterno donde no habrá angustias, ni pesar, ni tristezas. Por eso este seminario que ya va llegando, no va a durar ya muchos días más, pero va llegando a su fin. ¿Profecías qué? De esperanza. ¿Acaso no es así? Son profecías de esperanza. Para esta hora 11ª de la historia, el devocional que Matías López da el sábado en la mañana, en el horario que allí figura de Argentina, 9:30 horas. Luego un servidor que tiene que dar el tema que sigue, allí el tema central, ¿verdad? Y lo da desde las 10 hasta las 11 de la mañana, y que es un tema maravilloso el que viene porque tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, seamos prontos, que nuestros pasos se apresuren para estudiar las cosas del cielo, las cosas de Dios. El repaso de los conceptos que habíamos visto se hará el viernes a las 7 p.m., como ya sabemos, por Matías y por supuesto Johnny Garrafal. Que Dios nos ayude para que de veras podamos juntos hacer las cosas de Dios. La última frase dice, lo compartirás con tus amigos. Conviértete en discípulo de Cristo, porque el discípulo de Cristo no se queda quieto. Los discípulos no se quedaron quietos ni en el tiempo de Cristo, ni en el tiempo de Roma, ni en el tiempo de la tremenda persecución. Y por supuesto el peligro es que la Odisea esté quieta y se pierda con todo el conocimiento. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? La última frase dice, Jesús espera mucho de nosotros en esta hora. Claro que sí, espera mucho de su iglesia. Por lo tanto, no chasquemos al autor de la vida que dejó un trono para morir, para ensangrentar un madero y las piedras con su sangre purpurina, para que yo y tú seamos salvos. Que Dios te bendiga. Amén.